Hola, soy Noemí, soy cliente de Ramón y también estudiante de psicología. De Ramón destacaría muchísimas cualidades, tanto como terapeuta como como persona. Me gustaría destacar la confianza, la aceptación, el respeto y el tempo. La aceptación y la confianza porque cuando estamos buscando un terapeuta es probablemente porque estemos necesitando de ese espacio de seguridad en el que poder compartir ciertas historias o conectar con emociones que pueden llegar a ser muy dolorosas para nosotros. Y quizás por eso no conectemos con ellas en nuestro día a día o no compartamos con nuestros familiares. Y Ramón siempre ha sido capaz de crear ese espacio de seguridad tan bonito en el que yo he sentido confianza, en el que yo he sentido que las emociones que yo expresaba eran bienvenidas. He podido conectar y compartir emociones que yo misma rechazaba o que pueden llegar a ser rechazadas a nivel social, como pueden ser la ira. Y he sentido en todo momento que esa emoción era bienvenida y Ramón me ha ayudado a darle un sentido en ese espacio de no juicio y es probablemente una de las cualidades que yo destacaría y que para mí son más importantes de un terapeuta. También a veces en sesiones con Ramón he conectado con cosas que yo misma desconocía a nivel consciente que estaban ahí y esa es la magia de la hipnosis. Y para mí eso es un plus en un terapeuta, el que disponga de esa herramienta tan poderosa y que además sepa manejarla también. Me gustaría destacar también el respeto y el tempo. Yo a veces he estado en sesiones con terapeutas en los que me he sentido forzada a tener que contar algo o al tener que llegar a ciertas conclusiones en esa sesión y porque el terapeuta ve cosas que nosotros no vemos y quiere ayudarnos a llegar ahí, pero a veces no estamos preparados o sencillamente no queremos compartir eso en ese momento. Con Ramón ha sido todo lo contrario, siempre he sentido una presencia totalmente genuina de escucha activa y de respeto a mi tempo, a los momentos en los que yo estaba preparada realmente para hablar de ciertas cosas o para abrirme o para ir por cierto camino. Ese respeto ha hecho que precisamente yo confíe muchísimo más en él y confíe en que él me está guiando por ese camino, ¿no? Y eso reduce bastante el miedo. Y muchísimas gracias, Ramón. Realmente podría estar aquí hablando horas sobre aquellas cosas que destacaría de ti. Darte las gracias y decirle a aquellas personas que están necesitando este espacio de seguridad para poder compartir algo con alguien o que están necesitando un proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal, de cambio o necesitan ayuda, guía para tomar ciertas decisiones, yo recomiendo 100% a Ramón.